Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por acudir a esta reunión, a las compañeras y compañeros periodistas acá presentes. La verdad que tenemos hechos que para nosotros son de gravedad institucional para comentar con ustedes. Y sobre todo en el marco que se están dando estas cosas de las que vamos a conversar. El marco, como ustedes saben muy bien, es la situación social y económica que es absolutamente negativa en todos los índices. Aumentaron los despidos, aumentaron las suspensiones, aumentaron las cierres de empresas, cayó el consumo. Y siempre damos dos datos que son para nosotros, incluso por una cuestión casi emocional, diría yo, la caída del consumo de leche en los hogares. La teníamos situada en 8%, según Arroyo subió, la caída ya ahora es del 10% en el consumo de leche, con lo que eso significa para la alimentación de pibes y pibas. Cayó el consumo de carne, cayó la actividad industrial, cayó el Producto Bruto Interno. La verdad es este panorama, a veces uno piensa si las noticias que están instaladas, como decía un maestro de todos los periodistas, Ignacio Ramonet, no son informaciones para tapar las otras informaciones que realmente hay que dar. Y a nosotros lo que más nos conmueve es este panorama social y lo que está sufriendo el pueblo argentino. Porque ahí están en los zapatos de un desocupado o del compañero que corre el riesgo de ser despedido. Hoy nos desayunamos con la publicación en el Boletín Oficial de un decreto. El decreto se llama de sinceramiento fiscal. Y en realidad están sincerando qué es lo que quieren blanquear, que es blanquear a los familiares. Este decreto es absolutamente inconstitucional porque está modificando la Ley Nacional de Blanqueo. Quiero recordar que nosotros habíamos pedido durante el debate que se excluyera de la posibilidad de blanqueo a los contratistas de obra pública, porque los contratistas de obra pública son realmente, es decir, puede haber algún funcionario corrupto, pero si hay algo sistémico es el que paga. Y el que paga normalmente en estos casos son los contratistas de obra pública y no lo quisieron excluir del blanqueo, están incluidos. La ley decía específicamente en el artículo 83 que quedaban excluidos las disposiciones del título primero del libro segundo los cónyuges, los padres y los hijos menores emancipados. Esto lo dice la ley. La ley, como todos sabemos, es una norma de jerarquía superior al decreto. Este decreto simple, 1206, de este año, publicado hoy en el Boletín Oficial y firmado ayer, está modificando la ley. Y un alumno de primer año de la Facultad de Derecho sabe que en un decreto no puede modificar una ley, como el sentido común indica eso. Y lo está haciendo, está modificando la ley. ¿Y por qué? Porque incluye a los familiares de Macri. Esto que venía en el proyecto originario y no fue votado por el Parlamento, que además demuestra no solamente la letra, sino el espíritu del legislador de no incluir en el blanqueo a los cónyuges y a los parientes en primer grado, ascendente o descendiente, está modificado por el decreto. Mientras se persigue y se hostiga y se embarga a la expresidenta, a sus hijos, a los funcionarios del gobierno anterior. Es decir, estas son las dos caras de una misma moneda. Nosotros vamos a hacer los planteos judiciales, sean las denuncias penales o las acciones judiciales pertinentes, para invalidar este decreto y que no puedan blanquear aquellos a quienes la ley le prohibió que pudieran blanquear. Otro dato realmente alarmante para nosotros es que se había fijado, y todo el mundo sabía, que el día de hoy vamos a tener una sesión ordinaria. En esa sesión ordinaria íbamos a tratar temas que realmente preocupan al pueblo argentino, temas importantes, temas trascendentes, no lo voy a citar todos. Por ejemplo, para no citar todos, habíamos coincidido en labor parlamentaria la semana anterior incluir todas aquellas órdenes del día donde no tenían disidencia o observaciones para que pudieran ser sancionadas por la Cámara. En esta sesión íbamos a tratar la ley de delitos viales, sobre todo causado por el uso de automotores, la ley de electrodependientes. Había 5 proyectos laborales, todos ellos que ampliaban los derechos del trabajador o recuperaban derechos arrebatados o por la dictadura militar o por el neoliberalismo de los 90.
La ley del camino de Sirga, absolutamente reclamada. Y ustedes recordarán que hace 10 años perdió la vida un muchacho en el sur, precisamente por haberse atrevido a caminar por el camino de Sirga, propiedad privada de un extranjero. Íbamos a pedir también el tratamiento sobre la industria electrónica para defender la mano de obra argentina, porque acá no se trata de reconvertir 5.000 trabajadores y muchos empresarios. Es muy difícil que un tornero se transforme en un empleado de cuenta corriente. También íbamos a tratar el rechazo al memorándum de entendimiento de Qatar, que tiene connotaciones que después las va a desarrollar seguramente en otro momento Guillermo Carmona. Y por último, una cosa reclamada no solamente por compañeras, sino por hombres también, que es la ley de paridad. Bueno, estos eran algunos de los temas fundamentales que íbamos a tratar en una sesión que inexplicablemente se levantó. No tuvimos ninguna indicación, ninguna razón. Nadie nos comunicó por qué, cuáles son las razones para que después de tanto tiempo de saber que íbamos a tener una sesión, sea especial u ordinaria, el día 30 de noviembre no la hubo. También estamos viendo lo que está pasando con el impuesto a las ganancias. Y acá quiero describir la realidad. Y después cada uno juzgará los actos, incluso aquellos que son los autores de los actos podrán dar las explicaciones pertinentes. Pero durante la campaña electoral, tanto el Frente Cambiemos como el Frente Renovador le habían garantizado a los trabajadores que iban a derogar en cuanto a ellos el impuesto mal llamado de ganancias. Esta había sido la promesa electoral. Y yo puedo dar fe, porque tengo mucho contacto con los trabajadores por mi especialidad, que muchos compañeros votaron algunas de estas dos listas precisamente porque derogaban para ellos el impuesto a las ganancias. Nosotros hace muchos años tenemos 24 proyectos que se están unificando para hacer un dictamen unificado, 24 proyectos. Y siempre con el mismo parámetro, no cambiamos. Acá para nosotros el teorema de Baglini no incide en esto. Nosotros siempre dijimos que había que contribuir porque creemos en el rol del Estado. Lo que sí nos parecía que era inadecuado el nombre que tenía este impuesto. Para el trabajador le resulta absolutamente chocante que se entienda que su sueldo, su remuneración es ganancia. Por eso lo llamamos un impuesto a los altos ingresos. De eso después se va a explayar seguramente Kicillof y otros compañeros van a hablar específicamente de los temas que estamos tratando ahora. Yo hice solamente una enunciación de los temas, pero quiero terminar estas palabras repudiando en términos absolutos la amenaza de bomba que sufrió el periodista, ¿no? Es un acto fallido muy propio, ¿no?, de la ideología. El periodista Roberto Navarro, que tuvo que suspender el programa de C5N porque tuvieron que desalojar el estudio. Esto merece el repudio, esto sí que es un atentado a la libertad de prensa y un atentado a la libertad de conciencia de los periodistas. De paso cañazo podría ser que el Senado ratifique la ley que nos sancionamos acá en diputados para precisamente garantizar la libertad de conciencia de los periodistas. Nos acabamos de enterar, acaban de anunciar también con este método de la improvisación permanente que mañana a las 3 de la tarde va a haber comisión de presupuesto para tratar el impuesto a la ganancia, los diferentes proyectos. Eso por un lado, y nos acabamos de enterar también de que lo del segundo semestre, famoso segundo semestre, la verdad que ya es una bancarrota en las proyecciones y en las estimaciones del gobierno que yo creo que tiene pocos antecedentes. Acabamos de enterarnos de que el EMI, el indicador mensual industrial del INDEC, dio una caída del 8% en octubre y que construcción cayó 19,2% interanual en octubre. O sea que la caída se ha profundizado. Es el récord negativo del año, la caída del sector industrial que acaba de anunciar el INDEC. Cuando estamos hablando de octubre, ya es el último trimestre del año, casi el último bimestre del año, o sea que el año está cerrando de esta manera. En este marco estamos, como decía el presidente del bloque, estamos mañana con una reunión para discutir el impuesto a las ganancias. Quiero dejar acá claro que más allá de los armados mediáticos, nuestro bloque tiene 24 proyectos presentados, a falta de uno, 24 proyectos presentados,
y que el día de mañana vamos a ver en qué estado se encuentra la discusión para tomar una determinación con respecto a esto, porque la verdad que siempre hemos planteado lo mismo, a diferencia de otros bloques que están a contrapié y creo yo con una gran dificultad de haber dicho y prometido Macri que iba a eliminar el impuesto a las ganancias, Massa que iba a eliminar el impuesto a las ganancias. En Macri lo del teorema de Baglini tal vez se entiende más, porque el teorema de Baglini es que cuando uno es oficialismo, cuando uno es gobierno, deshace lo que había prometido o lo que había planteado siendo oposición. Lo raro es en Massa, porque Massa hoy aparentemente no forma parte del gobierno, digo aparentemente porque en muchos de los proyectos que han aparecido hasta ahora hemos encontrado todos los proyectos económicos, blanqueo que se hizo para atraer enormes inversiones productivas que no han llegado, porque vemos el EMI. Pago a los fondos buitres que se hizo por una lluvia de dólares que no llegó, hay una evaporación prácticamente porque ha habido una fuga de capitales redoblada. Reparación histórica de los jubilados, busquen un solo jubilado que haya tenido algo similar hasta ahora a una reparación histórica. Estamos hablando de unos pocos pesos y para un número mucho menor. O sea que la condición económica está muy mal y en este marco se quiere discutir un cambio en el impuesto a la ganancia. Decía, habían prometido durante la campaña que lo iban a eliminar, las dos fuerzas que ahora han presentado proyectos para dejar el impuesto a las ganancias. En nuestro caso, siendo gobierno y siendo oposición, vamos a mantener la coherencia. Nosotros creemos que el impuesto a las ganancias es un impuesto en realidad a los altos ingresos que solo debe pagar una porción de los trabajadores que son los que más altos salarios tienen. Nuestro proyecto, seguramente en minoría, va a contener alguna fórmula para que solo pague, como fue cuando terminamos el mandato ahora el año pasado, pagaba 1.150.000 trabajadores, hoy pagan 2 millones de trabajadores. Es decir, que duplicaron la cantidad de trabajadores que pagan el impuesto a las ganancias. En lo que nosotros respecta, cualquier proyecto va a respetar más o menos esa proporción, que un 10% de los trabajadores sean los que paguen, y como hicimos 8 veces durante nuestro gobierno, cambiamos la escala, el mínimo no imponible, y en 2015 también cambiamos por resolución la escala, es decir, que vamos a cambiar la escala y el mínimo no imponible poniendo algún criterio para que se estabilicen esta cantidad de trabajadores. Pero también hay cuestiones de contexto. La verdad que cuando nosotros le proponíamos a los trabajadores que correspondía pagar un impuesto a los que más ganan, era un momento donde cobrábamos un impuesto a los trabajadores que más ganan, pero también a los sectores económicos que más ganan. Ahora tenemos la rara paradoja de que le han perdonado el impuesto a los sectores económicos, empresariales, que más ganan. Los grandes exportadores, después de una devaluación, se le perdonan las retenciones. Con el blanqueo se le perdona el impuesto a la riqueza en la Argentina. En la Argentina estamos yendo hacia la extinción del impuesto a los bienes personales, que es un impuesto a la riqueza, que es el impuesto más progresivo del mundo. Bueno, en Argentina no va a haber más. Entonces, en esas condiciones es difícil incluso hablarle a los trabajadores que tienen que hacer un esfuerzo a aquellos segmentos, aún el 10% que más gana, de pagar un impuesto cuando se le ha perdonado a los sectores más concentrados, a los que más ganan. Del lado de los empresarios se le han perdonado los impuestos. Por eso nos llama la atención en el cambio de contexto, que se ha cambiado la estructura impositiva, se ha hecho más regresiva para las empresas, que se sostenga, que sea progresiva para los trabajadores. Y además hay que tener en cuenta que cuando nosotros defendíamos como gobierno el impuesto a las ganancias, era una época de 12 años, ni más ni menos, que todos los años subió el salario real. Siempre el salario iba por encima. Tenemos alguna discusión con algunos índices de precios muy exagerados que decían que de los 12 en un año no pasó esto, pero podemos tomar el periodo en su conjunto, incluso concediendo que haya una discusión sobre un año. Todos los años siempre los salarios fueron por encima de los precios. De esa forma es fácil discutir de cara al movimiento obrero, como lo hemos hecho siempre, que el sector, el 10% que más gana, puede aportar a través del impuesto a la ganancia. Y por otro lado, durante nuestro gobierno se crearon 6 millones de puestos de trabajo. En pocos meses hemos tenido una pérdida de empleos que no hemos visto en años en la Argentina. Así que estas dos cuestiones de contexto hay que marcarlas. Hoy se está discutiendo el impuesto a las ganancias
en una época con un gobierno que le ha dejado de cobrar impuestos a los que más ganan, de los empresarios, y le quiere cobrar a los que más ganan, de los trabajadores. Nosotros mantenemos la coherencia, pero también vamos a proponer que se repongan los impuestos a los bienes personales, que se repongan los impuestos, pues si no es muy inequitativo. Es muy inequitativo. Entonces hay que reponer el impuesto a los bienes personales, hay que reponer las retenciones a los sectores que no las tienen ya, hay que reponer los impuestos a la renta financiera, y con esto digo lo último. Nosotros en 2013 pusimos un impuesto a la renta financiera bajo la forma de cobrar a los dividendos. Un impuesto de las ganancias a los dividendos, a las ganancias por dividendo. Tenemos que en la ley de blanqueo, votando juntos el Frente Renovador y Cambiemos, le sacaron ese impuesto. Y ahora en el proyecto del Frente Renovador vuelve ese impuesto. Ya es una cuestión más que confusa. Nosotros mantenemos la coherencia. Impuestos a los que más ganan, particularmente a los sectores empresarios, y en el caso de los trabajadores, solamente al 10% de mayores ingresos, por eso es un impuesto a los altos ingresos. En nuestro gobierno había crecimiento, no había despidos y había aumento del salario real. Era más fácil discutir un impuesto a los altos ingresos del trabajo. Y por último, mantenemos la coherencia. Los impuestos que sacamos, que eran para los más ricos, tienen que volver, pero nosotros nunca votamos sacarlos. Siempre lo pusimos y nos opusimos en cada una de las leyes que le sacaron impuesto a la riqueza o impuesto a los sectores concentrados de la economía. Puedo decir esto porque mañana veremos la reunión. Por supuesto que nosotros esperamos que la oposición se comporte como oposición. Eso es votar en favor de los que nos votaron a nosotros y que votaron a la oposición al gobierno de Macri y al programa neoliberal. Y hagamos esto. Y con respecto a lo primero que decíamos, la verdad que Macri lo escuchamos preguntarle a un periodista cómo hacer para reactivar la economía o devolver el consumo. Bueno, las leyes que queremos votar son leyes que están en favor de los sectores mayoritarios, de los sectores trabajadores. Eso va a reactivar el consumo. La verdad que no es tan complicado, pero bueno, habiendo tomado todas las medidas que se tomaron de devaluación, de tarifazo, la verdad que es muy raro que reactive el consumo. Así que